Mis hermanos, muy buenos días. Ruego al Señor que mi voz pueda ayudarme en esta mañana. Pero bueno, el Señor tiene el control de todo. El domingo anterior tuvimos la oportunidad de ser enseñados por el pastor Dardo Leandi, quien nos ayudó en nuestro retiro de parejas. Y quiero darle toda la gratitud a Dios, al Señor, que nos permitió edificar nuestros matrimonios a través de estas enseñanzas. Porque también sé que muchos matrimonios no lograron asistir, pero desde ya podemos ir preparándonos para la siguiente conferencia de parejas en el 2028. Hay tiempo todavía para programarnos y poder estar allí. Como hubo esa transición allí, ese retiro de parejas y esa predicación, pues nos salimos de la serie de predicación de Primera de Corintios. Así que nuevamente retomamos nuestra serie de predicación en el capítulo 14, versículos 1 al 25. Antes de empezar, quiero hacer una advertencia. No voy a leer los 25 versículos, es un pasaje bastante largo, por tiempo para poder irlos desarrollando, irlos leyendo en la medida que se vaya desarrollando el sermón, poder hacer la lectura. Y predicar requiere orar, así que voy a pedirles que me acompañen a orar y que el Señor esté en control de este tiempo de adoración. Padre Celestial, gracias por reunirnos en esta mañana como tu iglesia. Te rogamos que por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, edifiques hoy nuestras vidas mediante la predicación fiel, clara y poderosa de tu palabra. Señor, te ruego que abras nuestro entendimiento, que transformes nuestro corazón y que hagas que Cristo sea exaltado para tu gloria. Lo rogamos, Señor, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hay algo supremamente importante que todos los seres humanos usamos y necesitamos tener diariamente. ¿Están pensando en el celular? No, no es el celular. Es comunicación. Cuando empezamos nuestros primeros años de estudio en la escuela, nos enseñaron 3 factores fundamentales que se producen en la comunicación. ¿Lo recuerdan? Un emisor, ¿cierto? Alguien que emita el mensaje, es decir, el remitente del mensaje. Un receptor, alguien que recibe ese mensaje, es decir, un destinatario a quien enviamos ese mensaje. Y que en sí haya un mensaje como tal, el mensaje en sí mismo. Es el contenido. Entonces, estos 3 elementos son clave en la comunicación, porque si uno de estos 3 falla, inmediatamente falla la comunicación. Por ejemplo, si el emisor habla en un idioma que nosotros no comprendemos, no puede haber comunicación. Si hablara en mandarín, no sé, ¿alguien aquí habla mandarín? ¿Árabe? Pues si aquí no hay quien lo entienda, y si lo hubiera, podría interpretarnos a todos para lograr entender el mensaje. Entonces, para que exista comunicación, el emisor debe enviar un mensaje en el mismo idioma del receptor o en la misma codificación que comprende el receptor. Esta es la única forma de que exista ese fenómeno llamado comunicación. El pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, 1 Corintios 14, versículos 1 al 25, Pablo estará hablándonos de la importancia o la trascendencia de que esos elementos se respeten en la comunicación para que pueda haber edificación en la iglesia. Entonces, lo que pretendo hacer en esta mañana es predicar con total temor y reverencia ante el Señor, haciendo mi mejor esfuerzo por transmitir claramente el mensaje de la palabra de Dios. Generalmente cuando llegamos a este capítulo 14, el error más frecuente consiste en leer este capítulo como si fuera un tratado independiente de las lenguas y la profecía. Entonces, antes de introducirnos en la palabra de Dios, quiero que tengamos en cuenta una recomendación. Quiero recomendarles tener en cuenta que siempre la Biblia establece primero la base teológica y doctrinal como fundamento. Y después de tener esto, entonces, seguidamente nos da la práctica, es decir, cómo hacerlo. En el sermón anterior, entendimos una verdad fundamental.
los dones no deben separarse del amor. El amor es necesario para darle sentido y valor a los demás, a todos los demás dones. Entonces, si todo esto estuviera desprovisto de amor delante de Dios, pues no tendría ningún valor. Entonces, de esta manera Pablo establece un principio universal y absoluto. ¿Qué podemos decir? No existe ningún don, ninguna experiencia espiritual ni ningún sacrificio cristiano que pueda sustituir el amor. El amor es el fundamento. Entonces, porque el amor no es un complemento de los dones, es la condición indispensable para que los dones cumplan el propósito para el cual Dios los concedió. ¿Cuál es ese propósito? Edificar su iglesia. Toda esta síntesis, todo esto que he dicho hasta ahora, para que notemos que el hilo argumental que trae Pablo está uniendo los dos capítulos, nos muestra que es el amor. Ese es el hilo que trae Pablo allí. Entonces, si el capítulo 13 respondió la pregunta, ¿recuerdan el sermón anterior del pastor Nicolás Díaz? ¿Qué es indispensable para la iglesia? ¿Qué es? El amor. Entonces, el capítulo 14 nos conduce a otra pregunta. ¿Qué don debe tener prioridad en la reunión de la iglesia? ¿Qué don debe tener prioridad en la congregación? ¿Las lenguas o la profecía? Esa es la pregunta principal de este pasaje. Esa es precisamente la pregunta que la iglesia debe formularse. El título de este sermón es Comprender para edificar. Y mi proposición para la iglesia hoy en esta mañana es: cuando la palabra de Dios es comprendida, la iglesia del Señor es edificada. Cuando la palabra de Dios es comprendida, la iglesia del Señor es edificada. Y voy a desarrollar este sermón a través de 3 puntos clave. Eso es amor. Amor por el hermano. 3 puntos clave. El primero, el principio, versículos 1 al 5. Luego voy a desarrollar la explicación, versículos 6 al 19. Y luego la culminación. El principio, como el amor, cómo el amor determina qué dones debemos valorar. Ese es el principio que Pablo nos va a enseñar aquí. ¿Qué dones debe valorar una iglesia gobernada por el amor? El segundo, la explicación, es decir, los dones que deben ser inteligibles. Así lo dice mi versión de la Nueva Biblia de las Américas, para que realmente edifiquen. Y la culminación, versículos 20 al 25, cuando la palabra de Dios es entendida, entonces Dios edifica su iglesia, edifica su pueblo y hace evidente su presencia delante de los incrédulos. Entonces, en el capítulo 14, Pablo no está iniciando un nuevo tema. Pablo está tomando el principio del capítulo 13 y ahora lo traslada al terreno práctico. Entonces, al leer los versículos 1 al 5, notemos que el amor va a dejar de ser una virtud abstracta y va a pasar a convertirse en el criterio que regula el culto congregacional. Entonces, vamos a nuestro primer punto, el principio. Leamos versículos 1 al 5. Leo de la Biblia, la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más, que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Espero que hayan logrado identificar la palabra dominante de estos primeros 5 versículos. ¿Cuál es? Edificación. Ahora, el amor del capítulo 13 toma forma visible en la edificación del capítulo 14. Entonces, después de demostrar en el capítulo 13 que el amor es el camino más excelente, así termina diciendo Pablo en el 12:31, Pablo no abandona el tema. Al contrario, inicia el capítulo 14 mostrando cómo ese amor debe gobernar el ejercicio de los dones espirituales. Cómo los dones
no deben valorarse por el impacto que producen sobre la persona que los ejerce, sino por el beneficio que produce sobre quienes lo reciben. Por eso el capítulo comienza con dos imperativos que no deben separarse. Es decir, Pablo está presentándonos aquí la tesis que debemos sostener. Dice el versículo 1, procuren alcanzar el amor. Y añade, pero también deseen. ¿Cuáles son los dos imperativos? Procuren y deseen ardientemente los dones espirituales. Pero luego termina rematando, sobre todo que profeticen. Entonces observemos el orden. Pablo no dice, busquen primero la profecía. Pablo dice primero, procuren alcanzar el amor. Es como si les estuviera diciendo, antes de preguntarse qué don desean, pregúntense primero si aman verdaderamente a la iglesia. Y aquí paro para preguntarles, para que nos preguntemos ahí internamente. ¿Amas a tu hermano? ¿Ese amor por tu hermano es real? ¿Es un amor genuino? Ese es el filtro mediante el cual debe evaluarse toda iglesia saludable. El mandato de Pablo es procuren alcanzar el amor. Significa perseguir con intensidad, como quien corre detrás de un objetivo que considera indispensable. Literalmente describe ese esfuerzo constante del creyente por vivir conforme a Cristo. Porque mis hermanos, el amor no es una emoción, no es algo ocasional. El amor es una determinación permanente que debe gobernar toda la vida cristiana, toda la vida del creyente. Y seguidamente Pablo añade un segundo mandato: deseen. Deseen ardientemente los dones espirituales. Lo que significa que los dones también son importantes. Pablo no menosprecia los dones, no dice que dejen de buscarlos, no enseña que los dones sean un problema, porque el problema nunca fueron los dones. El problema en la iglesia de Corinto era el corazón con el que estaban usando esos dones. Y entonces Pablo enfatiza la razón de su exhortación. Por eso les dice, sobre todo que profeticen. ¿Por qué? Porque el amor cambia completamente la escala de valores. Mientras la iglesia de Corinto estaba admirando el don que pareciera más extraordinario, en este caso el don de lenguas, Pablo enseña que el creyente gobernado por el amor buscará aquello que produzca el mayor bien espiritual para sus hermanos. Entonces los versículos siguientes desarrollan esa idea y nos permiten un contraste. Y es lo que vamos a observar en el versículo 2. Noten cómo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. El que habla en lenguas sin interpretación, sí, habla con Dios, pero nadie comprende su mensaje. Habla misterios. ¿Y el contraste dónde está? Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Notan ustedes ahí? Para ese propósito, ¿para qué? Para edificar la iglesia, para exhortar y para consolar. Entonces, el versículo 3 nos muestra que el que profetiza a los hombres comunica un mensaje comprensible, entendible. Un mensaje que produce tres resultados con propósito muy concretos: para edificación, para exhortación y para consolación. Estas tres palabras describen el verdadero propósito del ministerio de la palabra. Edificar significa fortalecer la fe, exhortar significa amar y corregir, y consolar significa sostener al creyente afligido. En otras palabras, el ministerio que Pablo recomienda no es el que más impresione, sino el que más fortalezca espiritualmente a sus hermanos en la iglesia. Entonces, Pablo es totalmente claro. Lo resume ahora ese argumento diciendo en el versículo 4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Esta es probablemente la frase más importante de toda esta primera sección, porque observemos que Pablo no está atacando las lenguas, está mostrándonos que el contraste no es entre un don bueno y un don malo. El contraste es entre una experiencia cuyo beneficio queda limitado a quien lo ejerce y un ministerio cuyo fruto alcanza a toda la congregación. Así que el énfasis está en el resultado del que profetiza. El que profetiza lo hace para la edificación de la iglesia. Finalmente, el versículo 5, Pablo va a concluir. Y Pablo afirma, dice en el versículo 5, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran,
porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es una afirmación sorprendente. Él no desprecia las lenguas, pero inmediatamente explica la razón de su preferencia, para que la iglesia reciba edificación. Aquí aparece nuevamente la palabra que gobierna todo el capítulo: edificación. Ese es el criterio, no la espectacularidad, no es la emoción, no es la experiencia personal del que está hablando en lengua, sino la edificación del pueblo de Dios. Entonces, imaginemos por un momento un médico en una sala de urgencias. Posee un gran conocimiento extraordinario de la medicina. Conoce diagnósticos complejos, domina procedimientos supremamente avanzados, pero decide hablar a sus pacientes únicamente utilizando términos técnicos que ningún paciente puede entender. Aunque su conocimiento es enorme, ¿de qué sirve si nadie comprende lo que está diciendo? Su capacidad puede impresionar, pero no ayuda al que necesita ser sanado. Ahora pensemos en otro médico, de los buenos, de los que hay aquí. También tiene conocimiento, pero utiliza palabras más sencillas. No busca impresionar a nadie. Lo que hace es explicar con claridad el diagnóstico, explica con claridad el tratamiento, los cuidados necesarios que debe tener el paciente. Al final, ese médico realmente ayuda a sus pacientes, los anima brindando un diagnóstico entendible, que brinda esperanza en su tratamiento, que brinda esperanza en su recuperación. Y eso mismo está diciendo Pablo. En la iglesia Dios no mide el ministerio por lo impresionante que parezca, sino por cuánto contribuye al crecimiento espiritual de los hermanos. La conclusión continúa. Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero añade, pero aún más que profetizaran. Pablo no desprecia el don de hablar en lenguas. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no lo desprecia? Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete, para que la iglesia pueda recibir esa edificación. Entonces, ¿cuál es la razón de la superioridad? Noten que no es mayor espiritualidad, no es mayor autoridad, no es mayor cercanía con Dios. La razón es una sola: que la iglesia reciba edificación. Porque cuando la palabra de Dios es comprendida, mis hermanos, la iglesia del Señor es edificada. Esta es la verdadera comparación. No es lenguas versus profecía, es edificación individual versus edificación congregacional. Entonces estamos llamados a examinar nuestras motivaciones. Podemos servir, podemos enseñar, podemos, como en esta mañana, cantar, tocar un instrumento, predicar o ser anfitrión de algún grupo pequeño, dirigir algún ministerio. Pero la pregunta que el Evangelio nos hace no es cuán visibles son nuestros dones, sino cuánto amor hay detrás de ellos. La iglesia, mis hermanos, no necesita ni está buscando personas que busquen reconocimiento. Necesita hombres y mujeres que reflejen el corazón de Cristo. Porque cuando el amor de Cristo gobierna nuestro servicio, dejamos de competir por protagonismo. Y entonces comenzamos a servir con el único propósito válido: que nuestros hermanos crezcan en la fe y que Cristo sea exaltado en todo. Hasta este punto Pablo ha derrumbado esa escala de valores de la iglesia de Corinto. Entonces, ellos admiraban el don más extraordinario, era hablar en lenguas. Pero Pablo admira el don que más edifica. Ellos buscaban aquello que producía mayor reconocimiento. Pero Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto y a nosotros que el amor siempre buscará el mayor bien para los demás. Esto nos lleva a pensar entonces de dónde proviene esa manera de pensar. Porque si somos honestos, nuestro corazón se parece mucho más al de la iglesia de Corinto que al corazón de Pablo. Nosotros somos tentados a buscar reconocimiento, somos tentados a buscar aprobación, a ser protagonistas donde quiera que estemos. Nosotros no deseamos ser vistos, necesitamos ser admirados y valorados. Entonces, ¿quién puede enseñarnos a vivir un amor que renuncia a sí mismo para buscar el bien de los demás? La respuesta no está en la iglesia de Corinto. La respuesta está en el Calvario. Ahí es donde contemplamos al único hombre que jamás buscó su propia gloria. El único que, teniendo toda autoridad en el cielo y en la tierra,
jamás utilizó su poder para exaltarse a sí mismo. El único que siendo infinitamente rico se hizo pobre por amor a nosotros. El único que siendo el Señor de la gloria tomó la toalla de siervo y lavó los pies de aquellos discípulos que horas después lo iban a abandonar. El único que subió voluntariamente a una cruz para entregar su vida por un pueblo que no podía salvarse por sí mismo. Por eso Pablo escribió en la carta a los Efesios, ¿no? Y él dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos, capacitar a la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, es hermoso saber esto porque la edificación de la iglesia no nació en el corazón de Pablo, nació en el corazón de Cristo. Fue Cristo quien compró la iglesia con su propia sangre. Fue Cristo quien la amó y se entregó por ella. Fue Cristo quien subió a lo alto y llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Fue Cristo quien determinó que esos dones no existieran para engrandecer a quienes los poseen, sino para hacer crecer al pueblo que Él redimió, al pueblo que Él compró. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. De manera que cuando una iglesia utiliza sus dones para edificarse mutuamente, está reflejando el mismo corazón de su Salvador. Mis hermanos, Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso la cruz redefine completamente nuestra manera de entender los dones espirituales. En la cruz aprendemos que la verdadera grandeza no consiste en cuánto sobresalimos, sino en cuánto servimos. ¿Cómo estamos sirviendo, mis hermanos? ¿Cómo estamos sirviendo a nuestros hermanos? Porque en la cruz aprendemos que la verdadera espiritualidad no consiste en cuánto llaman la atención nuestros dones, sino en cuánto reflejamos el amor sacrificial de Cristo por nuestros hermanos. Por eso cada vez que un creyente utiliza aquello que Dios le ha dado para fortalecer la fe a otro hermano, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo reconozca, tengo la certeza que el mundo sí puede contemplar un pequeño reflejo del amor del Señor Jesucristo por su iglesia. Porque la edificación de la iglesia no es simplemente una responsabilidad nuestra. Es la obra que Cristo mismo está realizando en medio de su pueblo. Él sigue edificando su iglesia y en su gracia nos concede el privilegio de participar como instrumentos de gracia en esa maravillosa obra. Si Cristo desea edificar a su iglesia por medio de los dones que ha concedido, nos podemos preguntar entonces, bueno, ¿cómo ocurre realmente esa edificación? ¿Es suficiente con que alguien tenga un don? ¿Basta la sinceridad, el entusiasmo o una experiencia espiritual intensa? Pablo responde que no, porque el amor de Cristo no solo nos enseña qué debemos valorar, sino también cómo debemos servir. Y el siguiente principio que desarrollará ahora a continuación es que Cristo edifica su iglesia por medio de una palabra que puede ser entendible. Y eso nos conduce a nuestro segundo punto, la explicación. Y lo que pretendo explicar es la edificación requiere una comunicación inteligible, así lo dice mi versión de la Nueva Biblia de las Américas. Una comunicación inteligible de la palabra de Dios. Suena como enredado porque tal vez dice que los dones deben ser inteligibles para que realmente produzcan edificación. Presumo que algunos se estarán preguntando, bueno, ¿y qué significa esa palabra? Sencillo, comprensible. Significa literalmente algo que emite un signo claro, reconocible y fácil de comprender para el intelecto humano. No se refiere únicamente a pronunciar bien las palabras, sino a emplear un lenguaje cuyo significado sea transparente y accesible, sencillo, para el que lo está escuchando. En los versículos 6 al 19, que es el siguiente punto, Pablo demuestra que la verdadera edificación requiere una comunicación clara, una comunicación comprensible de la verdad de Dios, porque solo cuando la palabra es entendida puede fortalecer la fe. Solamente cuando la palabra es entendida puede transformar el corazón.
Únicamente cuando la palabra es entendida puede hacer crecer a la iglesia que Cristo compró. Creo que este segundo punto es el corazón argumentativo de todo el pasaje. Si en el primer punto Pablo estableció el principio, entonces el amor determina qué dones debemos valorar. Este punto explica por qué Pablo da esa prioridad. Y aquí no repite la misma idea, sino que ahora la fundamenta. Hay un aspecto que considero decisivo y que en mi opinión gobierna toda esta sección, que es la madurez espiritual. Está ahí en el versículo 20. Entonces el creyente maduro entiende que la finalidad de la adoración no es expresar su espiritualidad, sino comunicarla sirviendo, de tal manera que otros conozcan mejor a Dios y sean fortalecidos en su fe para que otros puedan ser edificados. Un creyente maduro entiende que la finalidad no es expresar su espiritualidad, sino comunicarla en ese servicio. ¿Y qué hace que un don realmente edifique? Porque no basta decir que la profecía edifica más que las lenguas. Hay que explicar por qué. Y esa es precisamente la tarea de Pablo en esta segunda sección. La respuesta es sencilla, pero es profundamente transformadora. La iglesia solo puede ser edificada por una verdad que pueda ser comprendida. Solamente. Ese es el argumento que Pablo desarrollará mediante 4 ilustraciones que vamos a ver en este argumento que Pablo nos muestra. Y hay que tener en cuenta que no son 4 ideas diferentes. Son 4 evidencias que Pablo nos va a mostrar que apuntan a una misma conclusión. Entonces veamos la primera evidencia que encontramos acá en los versículos 6 al 9. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Observemos la pregunta. Pablo no está preguntando aquí, dice, ¿de qué aprovecharé? ¿De qué les aprovecharé? Ahora pues, hermanos, si voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les aprovecho a ustedes? Pablo no pregunta, ¿seré espiritual si hablo en lenguas? Pregunta, ¿les aprovechará que yo hable en lenguas? Esta palabra ya nos orienta porque el verdadero criterio no es la experiencia del que habla, mis hermanos. Está y radica en el beneficio del que escucha. Entonces Pablo introduce una ilustración en el versículo 7. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan una distinción de los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Entonces, ambos instrumentos producen sonidos, pero si las notas carecen del orden lógico, nadie va a poder reconocer la melodía. Y luego después menciona otra ilustración de la trompeta, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? ¿Y esto por qué? Porque en el ejército antiguo, cada toque comunicaba una orden. Si la trompeta emitía sonidos confusos, pues todo el ejército iba a terminar en un caos tremendo. Entonces, notemos que el problema no es la falta de sonido, es la falta de significado. Por eso Pablo concluye, versículo 9, así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Es decir, la iglesia no necesita simplemente palabras, necesita palabras que comuniquen la verdad. Una palabra incomprensible jamás podrá fortalecer la fe, porque la fe necesita comprensión. Hay una segunda evidencia. La comunicación pierde aquí el propósito cuando leemos los versículos 10 al 12. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Ahora Pablo utiliza otro ejemplo. Existen muchos idiomas en el mundo. Todos poseen significado.
El problema aparece cuando nadie entiende ese idioma. Y entonces aquí el hablante y el oyente permanecen separados. ¿Por qué? Porque no existe una verdadera comunicación. La comunicación aquí fracasa. Es exactamente lo que manifestaba en la introducción sobre la comunicación. Se requería de ese emisor, de ese mensaje y de ese receptor. Si se habla en un idioma diferente, pues el mensaje no va a llegar al receptor. Y entonces Pablo aplica nuevamente la ilustración. Dice en el versículo 12, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Observemos que Pablo vuelve otra vez al mismo punto. No condena el deseo de los dones. Pablo lo que hace es corregir el propósito. No debemos desear dones para distinguirnos o para ser distinguidos, para resaltar. Debemos desearlos para poder ponerlos al servicio. Eso es madurez espiritual. Mientras el creyente inmaduro pregunta, ¿qué experiencia puedo tener a través de los dones? El creyente maduro pregunta, ¿cómo puedo ayudar a crecer a mis hermanos? Mi voz ha comenzado a molestar, pero que el Señor me permita poder culminar. Hay una tercera evidencia más. Versículos 13 al 17. Por tanto, el que habla lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? ¿Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento? De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá él amén a tu canción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dices, porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Mis hermanos, la adoración también debe involucrar el entendimiento. Ahora Pablo lleva este argumento al terreno de la oración. Si alguien habla en una lengua que nadie entiende, ni siquiera los demás pueden decir amén. Porque son indiferentes, no porque sean indiferentes, sino porque no comprendieron absolutamente nada. Entonces, Pablo afirma una de las frases más importantes del capítulo, versículo 15. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Observemos el equilibrio, el balance que Pablo resalta aquí. Pablo no desprecia las emociones, pero tampoco permite que sustituyan el entendimiento. En la palabra de Dios, mis hermanos, el corazón y la mente nunca son enemigos. La verdadera adoración comprende todo nuestro ser. Y el espíritu nunca va a anular la mente. Todo lo contrario, lo que va a hacer es iluminarla. Porque Dios transforma todo aquello que comprendemos de su verdad. Una cuarta evidencia, versículos 18 al 19. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Mis hermanos, la madurez espiritual renuncia a ese protagonismo para edificar a otros. Pablo nos sorprende nuevamente. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Es decir, él podía hacerlo. No hablaba por ignorancia, no criticaba un don que nunca había recibido. Sin embargo, añade, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Es un contraste tremendo. 5 palabras a 10,000, pero el punto es claro. 5 palabras comprendidas valen más que 10,000 incomprendidas. ¿Por qué? Porque edifican. Aquí aparece la verdadera imagen de la madurez. El creyente maduro no mide su ministerio por cuánto habla, ni por cuánto impresiona. Lo mide por cuánto ayuda a crecer a los demás. Eso es exactamente lo que hace el amor. Y como pastores, mis hermanos, estamos llamados a predicar la palabra de Dios, a enseñarla de forma comprensible, de forma clara. Si la llenamos de palabras difíciles, de conceptos abstractos o de explicaciones interminables, la iglesia no va a entender, se queda con sed.
Cuando usamos un lenguaje sencillo, un lenguaje directo, entregamos un mensaje de forma fácil, sencilla de comprender, un mensaje con amor que realmente transformará vidas. Mis hermanos, porque amar no consiste únicamente en hablar. Amar consiste en hacerse entender. Y eso mismo hizo Dios con nosotros. Él no permaneció en silencio, ni habló en un lenguaje inentendible. Él se reveló de manera que su pueblo pudiera conocerlo por medio de su Hijo. Primero por los apóstoles y finalmente por su Hijo. Así que la revelación divina es un acto de amor, porque Dios se da a conocer para salvar y transformar a quienes le escuchan con fe. Hasta aquí el apóstol Pablo ha estado corrigiendo el desorden de la congregación de Corinto. Ha estado enfatizando con el propósito de los dones espirituales, ya sea hablar en lenguas o profetizar. Es la edificación de toda la iglesia con orden y con claridad. Entonces, Pablo sabe bien que el entusiasmo religioso mal dirigido puede fácilmente descender a la imitación infantil y al orgullo espiritual. Por eso, antes de continuar con sus instrucciones, que son muy prácticas, hace una pausa necesaria ahí para sacudir la mentalidad de la iglesia de Corinto. Y lo hace con un llamado directo a la madurez. Dejemos que el mismo apóstol nos confronte y nos guíe hacia esta perspectiva más elevada. Mire cómo lo dice el versículo 20. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Este pasaje nos obliga a examinar nuestro concepto de espiritualidad, porque con frecuencia asociamos la madurez con experiencias extraordinarias, acostumbramos a asociar la madurez con el tiempo que llevamos congregándonos en la iglesia local. Llevar años asistiendo a la iglesia local, mis hermanos, no nos hace maduros, solo nos hace antiguos. Porque acumular domingos en este edificio no es lo mismo que acumular vida espiritual. Cada domingo lo veo llegar. Asistir a la iglesia nos pone en el lugar correcto, pero solamente cuando obedecemos al Señor es que Él cambia nuestro corazón. Así que no debemos confundir la antigüedad de nuestra membresía con la profundidad de nuestra fe. Por eso Pablo relaciona la madurez con algo mucho más sencillo, con la capacidad de servir para que otros comprendan mejor la palabra de Dios. Y esto transforma nuestra manera de participar de manera corporativa en la iglesia. Ustedes pueden notar que un maestro de escuela dominical prepara cuidadosamente su clase. El predicador procura explicar con claridad el texto. La persona que dirige la alabanza se esfuerza en seleccionar himnos y alabanzas cuyo contenido pueda ser entendido y cantado con convicción. Quien ora en público lo hace pensando en toda la congregación o de manera individual, como lo hicimos esta mañana. Todo se hace de tal manera que el pueblo de Dios puede responder confiadamente con un sincero amén. Amén. Ajá, amén. Eso es madurez. Mientras la inmadurez busca expresar lo que se siente, la madurez busca comunicar la verdad que edifica, mis hermanos. Por eso Pablo ha hecho un llamado directo. No sean niños en su manera de pensar. La madurez espiritual exige dejar de lado la fascinación y aprender a valorar aquello que realmente edifica a la iglesia. Pablo no esperaba que los corintios aceptaran esa exhortación únicamente por su autoridad apostólica. Como era siempre su costumbre, Pablo les demostró que este principio siempre ha estado en el corazón y en el propósito de Dios. Por eso dirigió la mirada de la iglesia, ahora los coge y los lleva y los traslada a ver las Escrituras. ¿Y qué hace? Cita un versículo del Antiguo Testamento, versículo 21. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Lo que para la iglesia de Corinto parecía una señal de gran espiritualidad en la historia de Israel, en realidad había sido una señal de juicio. Cuando Pablo cita acá este versículo de Isaías 28, no lo hizo simplemente para recordarles un pasaje del Antiguo Testamento, lo citó porque ese pasaje ilustra un principio que los corintios estaban ignorando. Pablo quiso fue recordarles que las lenguas incomprensibles nunca fueron presentadas en la Escritura
como un medio ordinario para edificar el pueblo de Dios, sino lo hizo como una señal de juicio sobre aquellos que habían rechazado escuchar la palabra de Dios. Entonces, en Isaías, Dios había hablado claramente a Israel por medio de sus profetas, pero el pueblo, ¿qué hizo? Endureció su corazón. Entonces, es como si Dios les hubiera dicho, como no quisieron escuchar mi voz en un lenguaje que entendían, ahora les voy a hablar mediante un pueblo extranjero cuyo idioma no van a comprender. Ese idioma extranjero era el de los asirios que iban a invadir Judá. Escuchar aquellas lenguas significaba que el juicio de Dios había llegado. Ellos habían rechazado la palabra de Dios. Ahora, el versículo 22. Así que si las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos, pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Entonces, Pablo ahora les presenta una conclusión teológica. Pablo pasa ahora de la base bíblica del versículo 21 que acabamos de leer y de la conclusión teológica del versículo 22 a una ilustración práctica. Ya no argumenta desde Isaías, sino desde una situación real que podía ocurrir en cualquier reunión de la iglesia de Corinto, como nosotros estando aquí, por ejemplo. Pablo deja una explicación muy clara y lleva entonces a la iglesia a imaginar una escena muy concreta. Es como si les dijera, veamos qué sucede cuando un incrédulo entra a la congregación donde se habla en lenguas. Comparemos este resultado con lo que ocurre cuando la iglesia comunica claramente con la palabra de Dios. Es el contraste que pone, ¿no? Una persona entrando a una congregación donde se habla en lenguas y otra persona entrando a una congregación donde realmente se profetiza o se predica la palabra del Señor. El apóstol entonces acá muestra mediante estos dos escenarios opuestos cuál de los dos cumple verdaderamente el propósito de Dios para la adoración congregacional. Y eso nos lleva entonces al versículo 23. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Tremendo, ¿no? Esta es una gran evidencia de que hablar en lenguas sin interpretación produce confusión. Y lo que hace es alejar a los incrédulos del evangelio. Entonces, Pablo se imagina a un visitante que entra por primera vez a una reunión de la iglesia y ¿qué encuentra? No escucha un mensaje claro, no entiende las palabras que se están hablando, no puede comprender el evangelio, no puede responder con fe y su conclusión es inevitable. Esta gente está fuera de sí, están locos. El problema, entonces, notemos que no es la presencia del incrédulo. El problema es que la iglesia está usando un don de una manera que impide comunicar la verdad de Dios. Notemos entonces que la adoración deja de ser un medio para revelar a Dios y se convierte en una experiencia incomprensible para quien necesita escuchar el evangelio. Mis hermanos, una iglesia puede estar llena de actividad espiritual y sin embargo no comunicar claramente el evangelio. Así que cuando la forma de nuestra adoración, como la hacemos nosotros aquí, impida que otros entiendan el mensaje de Cristo, eso significa que hemos perdido de vista el propósito de nuestra reunión congregacional. Pero Pablo no se limita a mostrar el efecto negativo de las lenguas sin interpretación. Y entonces presenta ese escenario opuesto. ¿Qué sucede cuando en lugar de una comunicación incomprensible, la iglesia proclama con claridad la verdad de Dios? Y ahí están los versículos 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo, esto es el contraste, ¿no? Si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Esto me impacta mucho, mis hermanos. Porque cuando proclamamos la palabra de Dios claramente, Dios expone el corazón del pecador. Estoy plenamente convencido que cada vez que se predica desde este púlpito la palabra del Señor, el corazón del pecador queda allí constreñido, es confrontado por su pecado y eso entonces lo va a conducir a reconocer la presencia de Dios. Pablo describe aquí entonces una cadena de acontecimientos
Quiero que notemos en estos versículos que acabo de leer que primero el incrédulo escucha una palabra comprensible, clara, entendible. No está escuchando sonidos. Él escucha la voz de Dios mediante la proclamación de la verdad. Segundo, es convencido, dice el versículo. La palabra entonces revela su pecado y su conciencia despierta. Comprende su verdadera condición delante de Dios. Nos dice que es juzgado. No significa que la iglesia lo condene. No. Aquí estamos llenos de pecadores y nadie está señalando a nadie por las actitudes o por sus pecados. Obviamente que como hermanos, si evidenciamos pecado en uno de nuestros hermanos, estamos llamados a exhortarle y a llamarle para animarle. Estamos llamados a restaurarle. Significa que la palabra examina su vida cuando es juzgado, como dice Hebreos 4:12. La palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero también nos dice que los secretos de su corazón quedan al descubierto. Aquello que nadie conoce, aquello que él mismo procura ocultar, la palabra de Dios lo pone en evidencia. No porque alguien conozca su vida, sino porque Dios conoce perfectamente su corazón. ¿Y qué sucede con esta persona? Dice finalmente, se postra y adora. Ya no piensa, esta gente está loca. Ahora reconoce verdaderamente que Dios está entre nosotros. Porque cuando la palabra de Dios es comprendida, la iglesia del Señor es edificada, mis hermanos. Ese es el propósito de la oración congregacional. Que Cristo sea tan claramente revelado mediante su palabra, que los pecadores reconozcamos su presencia y seamos llamados al arrepentimiento, como lo hizo un día con nosotros. Y eso es motivo de gozo y es motivo de celebración. Vamos a nuestra celebración de la Santa Cena, porque aquí proclamamos exactamente la verdad que Pablo ha defendido en todo este pasaje. Cristo sigue edificando a su iglesia por medio del Evangelio, hasta el día en que Él vuelva. ¿Quiénes pueden participar de esta celebración? Los miembros de nuestra iglesia que han escuchado el mensaje claro del Evangelio, que se han arrepentido y han creído en la obra de Cristo. Los miembros de otras iglesias saludables que quizá nos acompañan hoy y que han sido reconocidos y bautizados también pueden participar de la cena. Además, si entre nosotros hay alguien que se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio de Cristo y ha sido bautizado por su iglesia anterior, puede también tomar la cena. Pero si hay rastros de duda, porque si iglesia no era una iglesia saludable, te ruego que busques consejo en alguno de los pastores. Si aún no crees que Dios se encarnó para habitar entre nosotros e ir a la cruz para el perdón de los pecados, que fue muerto, sepultado y que resucitó al tercer día para luego ascender a la presencia del Padre donde está reinando, o si estás en el proceso hacia el cristianismo y no has sido bautizado aún, igualmente te ruego abstenerte de tomar la cena. No porque deseemos excluir a alguien, no, sino porque anhelamos que primero recibas por la fe aquello que en estos elementos vemos representados, la gracia salvadora de Cristo. Te invito más bien a observar y a meditar en todo lo que han escuchado en esta mañana. Así que pueden ponerse en pie los invitados a celebrar. Mientras se hace entrega de los elementos, les animo a meditar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y a preparar nuestros corazones para participar con discernimiento, recordando que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre para reconciliarnos con Dios y hacer de nosotros un solo pueblo para su gloria. Voy a leer Isaías 53, versículos 1 al 6. Les ruego meditar durante la lectura. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos.
Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Al comer el pan, el Espíritu del Señor nos recuerda que nuestra esperanza no descansa en nuestros dones, no descansa en nuestras capacidades o experiencias espirituales, sino en la obra perfecta de Jesucristo. Él fue quien entregó su cuerpo por nosotros. Comamos el pan. Y al beber la copa, recordemos que la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados y para establecer un nuevo pacto mediante el cual reconocemos que Cristo murió para formar un solo cuerpo, una sola iglesia edificada por su palabra y unida por su amor. Bebamos la copa. Voy a pedirles a quienes se encuentran sentados ponerse en pie. Vamos a cantar una alabanza más para el Señor y ir concluyendo este tiempo de adoración. Oh, cuán bueno es habitar juntos, los hermanos en la fe y en espíritu, enlazados en paz, comprensión.
comenzar este tiempo de adoración. Padre Santo, gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos concedas la madurez espiritual para buscar siempre la edificación de tu iglesia antes que nuestra propia exaltación. Haz que nuestras palabras, nuestro servicio y nuestra adoración comuniquen con claridad la verdad de Cristo, para que los creyentes sean fortalecidos y los incrédulos reconozcan que tú estás en medio de tu pueblo. Que salgamos de este lugar completamente decididos a vivir para tu gloria y para el bien de nuestros hermanos hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo regrese. Lo oramos, Señor, y lo rogamos por los preciosos méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, el Señor les guarde, Dios les bendiga, que tengan una semana llena de la gracia del Señor.